espacio radiofónico donde usted y yo conoceremos a fondo el quehacer de la Secretaría de la Función Pública. Compartiremos temas sobre prevención, combate a la corrupción, transparencia, honestidad, modernización administrativa, atención y participación ciudadana. Bienvenidos a Comunicación Transparente. Comenzamos. Buenas tardes, Zacatecas. Les habla su servidor Gerardo de Ávila y desde este momento usted y yo ya estamos en Comunicación Transparente. En lo que amenaza, le adelanto, auditorio del 97.9, con ser un programa, espero yo, al menos así me lo planteé por esta ocasión y en este formato, un programa interesante, un programa de reflexión y que por tratarse de lo que he denominado yo una crisis política que vive el IFAI, en lo personal me interesó abordar este tema. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón. Finalmente nosotros, este tipo de programa, pues es, como usted lo sabe, es un programa de la Secretaría de la Función Pública y bueno, nos interesa todo lo relacionado al tema de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Y para nosotros y para muchos órganos garantes en los estados, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, es justamente eso, un ejemplo como institución a seguir, un ejemplo en donde muchas instituciones comprometidas con la transparencia se recargan mucho en lo que hace el IFAI, pero hoy vive una crisis. De esto estaremos hablando en nuestro programa número 37, si mal no recuerdo, si es el programa 37, Karen, sí, me dicen que sí. Efectivamente, ya es el programa número 37 desde que surgió Comunicación Transparente. Pero antes de entrar de lleno al programa, quiero pedirle a Fernando que nos recuerde pues las líneas generales de lo que estaremos abordando, por favor, en este programa. Fernando. Hola, ¿qué tal, ingeniero? Buenas tardes, gracias a usted, a todos los radioescuchas. Así es, el día de hoy tendremos un tema muy importante que nos atañe a todos. Hablaremos del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, mejor conocido por todos como el IFAI, que es el referente de la transparencia nacional, así como la situación que se presenta en la actualidad y que corre en boca de todos en el día. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, también quiero, antes de comenzar el programa, pedirle a mi compañera Erika Lechuga que nos recuerde, como siempre, los diferentes medios de comunicación en donde usted y nosotros, auditorio del 97.9, auditorio de Comunicación Transparente, podemos estar en comunicación. Nos interesa mucho sus comentarios, sus reflexiones, pero nos interesan más sus críticas, que finalmente son las que enriquecen este tipo de programas, y le aseguro, auditorio, que las atendemos con todo profesionalismo, lejos de incomodarnos, al contrario, nos fortalecen. Y bueno, por favor, estimada Erika, recuérdenos los teléfonos y los diferentes vías de comunicación. Gracias, ingeniero. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Un gusto estar nuevamente en un programa más de Comunicación Transparente y como cada semana los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de los diferentes medios para hacerlo, como es en Facebook. Síganos como Comunicación Transparente y Twitter como @_transparente. También nos pueden llamar al 92 565 40, al 92 568 67 y al 01 800 llámanos, donde nos pueden dejar cualquier duda, comentario, sugerencia o queja y será tomada en cuenta, ingeniero. Muchas gracias, Erika. Bueno, pues usted, auditorio de Comunicación Transparente, no tiene pretexto para no ayudarnos a hacer este programa, para participar con nosotros. Y déjeme decirle que también nos puede seguir por internet. La dirección es www.radiozacatecas.mx. Por ahí también puede escuchar este programa, que hoy en especial esperemos sea de su interés, en lo que yo he denominado este programa la crisis que vive el IFAI. Déjeme decirle, auditorio, que todo comenzó el pasado viernes 18 allá en la ciudad de Los Imecas, en el centro del país, en la Ciudad de México, cuando fue nombrado el nuevo comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, el maestro Gerardo Felipe Laviaga Rendón. ¿Por qué lo tenemos muy actualizado al actual comisionado? Porque déjeme recordarle que el pasado 11 de octubre el maestro Gerardo Laviaga estuvo en Zacatecas dictando una
conferencia magistral que él mismo tituló 3 enemigos de la transparencia. Por eso tenemos el referente tan inmediato. Déjeme decirle que en lo personal tuve la oportunidad de ir al aeropuerto a recogerlo para traerlo a esa conferencia dentro de una actividad que tuvo en ese entonces la extinta Contraloría Interna, hoy Secretaría de la Función Pública. Pero además, auditorio del 97.9, déjeme decirle que ese viernes 18 comenzó la crisis, lo que yo he llamado la crisis política en el IFAI, justamente con la designación del nuevo comisionado, que insisto, su nombre es Gerardo Felipe Laviaga Rendón, y que ese día en la 4ª ronda resultó designado el sucesor de la comisionada presidenta en ese entonces, Jacqueline Peschar. A partir de ahí se desató literalmente la furia de uno de los comisionados, el comisionado Ángel Saldívar, Trinidad Saldívar, que, bueno, por una extraña razón que intentaremos explicar, arremetió por la designación del comisionado presidente actual, a grado tal que lo llamó perezoso, a grado tal que le dijo que no conocía de la materia y que no se explicaba por qué era el nuevo comisionado presidente del IFAI. ¿Por qué la importancia del tema? Se preguntará usted, auditorio del 97.9 de Comunicación Transparente, porque finalmente nosotros como Secretaría de la Función Pública vemos y seguiremos viendo, hay que decirlo así, al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos como el ejemplo a seguir, el referente de la transparencia en México y, por qué no decirlo, el referente en América Latina. Entonces le comentaba esta crisis que inició el viernes y que todavía en la prensa nacional de hoy pues aparecen dimes y diretes sobre esta crisis, sobre si el comisionado presidente es perezoso o no, o qué quiso decir Ángel Trinidad Saldívar sobre este adjetivo que utilizó. Bueno, pues a partir de ahí se ha desatado la furia, pero hay otros elementos aparte de esta crisis. A mí lo que me queda claro es que es una crisis pasajera, es una crisis que pronto encontrará una solución, la tormenta pasará, dirían los clásicos, y bueno, esperemos que así sea por el bien de la transparencia en México, por el bien de esta institución que, en mi opinión, está exhibiendo algunas diferencias al interior del IFAI, pero me parece también que está dentro del IFAI la propia solución. Déjeme decirle, auditorio, que se incorpora a esta mesa, a este programa de análisis, mi compañero Jesús Freire, que también es alguien que vive todos los días, desayuna, come y merienda con el tema de la transparencia y que me ayudará en mucho a intentar explicar lo que en lo personal he llamado la crisis política del IFAI, el enemigo en casa, porque finalmente de ahí vinieron los ataques del interior de el propio instituto, pero que finalmente se ha hecho político el asunto. Buenas tardes, mi estimado Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes, ingeniero. Aquí, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bueno, pues presente con este tema tan interesante, ingeniero, del Instituto Federal de Acceso a la Información. Y bueno, como se han venido dando las circunstancias ahora en el interior. Tu primera impresión, Jesús, yo te preguntaría, ¿hay crisis o no hay crisis en el IFAI? Y desde tu óptica, ¿qué observas? ¿Por qué este duelo de ataques entre comisionados, que finalmente no es el único problema que está enfrentando el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos? Hay todavía más, por ahí hay una comisionada que hoy mismo denunciaba y acusaba en los medios de comunicación hackeo desde su propio computador, lo que me parece también sumamente grave. ¿Cuál es tu primera impresión, Jesús, en este tema que hoy tu servidor ha calificado la crisis política en el IFAI, el enemigo en casa? Bien, ingeniero. Yo entraría comentando que el IFAI tiene 10 años trabajando. En estos 10 años se han venido dando de manera normal y muy puntual pues los cambios de los presidentes, de los comisionados. En este caso en particular, bueno, creo yo que algunos trapos deberían de haberse lavado en casa desde hace mucho tiempo, sin necesidad de haber salido a la luz de la manera en la que se dio.
Considero que el Instituto Federal tiene muy bien plantadas las bases, ha tenido mucha correspondencia por parte de la sociedad, está la visión puesta en este instituto, en todo lo que es en términos de transparencia. Y bueno, al que le llamo pequeño gran detalle, ha venido a llamar la atención de la sociedad. Es importante decirle al auditorio que, bueno, esta crisis por la que atraviesa el IFAI, tampoco ni nos debe de sorprender y no nos debe de asustar. Simple y sencillamente es tema de comentario porque la prensa nacional así lo ha ventilado prácticamente desde el pasado viernes y hasta el día de hoy. No hay día que no salga declaración tras declaración, respuesta de un comisionado, respuesta del otro, y el tema es que este tema ya llegó hasta el Senado de la República. El propio Senado de la República se pronunció y lo calificó de lamentable. Insistimos, tampoco hay que hacer leña del árbol caído y darle también su justa dimensión. Yo sé que la crisis pasará, pero sí es importante para nosotros como la Secretaría de la Función Pública estar atento a los acontecimientos, porque hay una relación estrecha, debo decirle, auditorio del 97.9 de Comunicación Transparente, entre el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y la Secretaría de la Función Pública, en este caso en Zacatecas. Simplemente pienso en el Infomex, simplemente pienso en otros programas que tienen que ver con el tema de control, de transparencia, de acceso a la información. Entonces estamos muy vinculados y por supuesto nos preocupa lo que está pasando al interior del IFAI, que insisto, reitero, me parece que esta crisis pasará, la tormenta pasará, todo volverá, todas las aguas volverán a su cauce, pero bueno, no deja de ser tema de actualidad. Freire. Sí, ingeniero. Bueno, también pues señalando algunos aspectos que son importantes. ¿Quién es Laviaga Rendón, Gerardo? Bueno, él nació en la Ciudad de México en 1963, estudió para abogado, tiene menciones honoríficas en esto. Su estructura es política y legal totalmente, ¿no? Toda su estructura ha sido en Derecho. Tiene una maestría por parte de la Universidad Iberoamericana y ha seguido con estudios de posgrado, incluso estuvo en la Universidad de Londres, donde trae mucho del conocimiento que hoy está aplicando. Él tiene 9 meses en el IFAI, es algo que también es muy importante considerar. Es de los jóvenes dentro de este instituto, pero no dentro de lo que es la vida política de nuestro país. Ha tenido cargos importantes que han tenido mucho contacto con la sociedad. Estos elementos que tú das, Jesús, son de suma importancia por lo siguiente, porque precisamente el comisionado inconforme, como lo he llamado yo, que es Ángel Trinidad Saldívar, precisamente puso en tela de juicio su capacidad en torno al tema de la transparencia. Hay que aclarar. De hecho, la frase que utilizó fue que desconocía del tema, por eso que no se explicaba cómo llegó a suceder a Jacqueline Peschar. Entonces, Gerardo Laviaga es un hombre formado también en Europa. Tuve la oportunidad de platicar con él en su momento, estoy hablando del día 11 de octubre del año pasado, y me platicaba toda esta formación que normalmente la trae como abogado, hay que decirlo a la gente. También fue director del Instituto de Ciencias Políticas allá en México. Entonces, la verdad es que una primera impresión que yo tengo es que esta crisis de la que hablo, en buena medida, se debe a las grillas internas, que nunca faltan en las instituciones, hay que decirlo. ¿Tú lo ves de la misma manera, Jesús? ¿O ves que el tema venga por otro lado, esta crisis? Sí, ingeniero, como ya lo mencionas, toda institución, toda organización, todo consejo, conlleva, pues siempre cuando estamos hablando de seres humanos, hay caracteres, hay formas, hay estilos, hay pensamientos, y bueno, pues no siempre se tiene, nunca se es la monedita de oro como para caerle bien a todos. Aquí lo importante, ingeniero, creo yo que el comisionado Ángel Trinidad Saldívar creo que se fue de más en este asunto, al acusar pues de algunas irregularidades en función de trabajo, que si tenía 190 solicitudes y que si tenía trabajo pendiente, etcétera, etcétera.
¿por qué no lo denuncia antes? ¿Por qué no dice, bueno, esto está sucediendo, yo no quiero ser cómplice y bueno, si estamos hablando de transparencia, pues no lo dejo hasta el último momento, ¿no? Sino tuvo la oportunidad el comisionado Ángel Trinidad de hacer estas denuncias y nunca lo realizó hasta que se sentaron a la mesa en función de las votaciones. Déjame decirte, Jesús, que abonándole un poquito a tu comentario, el cual comparto prácticamente en todas sus letras, ¿quién es ahora Ángel Trinidad Saldívar? Bueno, pues es otro comisionado del IFAI, que hay que decirlo, él buscó ser el sucesor también de Jacqueline Pechar. Entonces, el asunto pues ya comienza a agarrar forma, esta crisis comienza a tener nombres y apellidos, y la verdad es esa, le molestó mucho a Ángel Trinidad Saldívar no haber podido en las 3 primeras rondas ni siquiera acercarse a la votación para ser elegido comisionado presidente, y fue hasta la 4ª cuando pues ahí curiosamente el sentido de la votación ya se inclinó hacia un lado, y aquí ya entra dentro de esta crisis política de que yo hablo dentro del IFAI, ya entra otro personaje, otro elemento de suma importancia, que es una comisionada que actualmente, fíjate lo que son las cosas, se encuentra en las Europas, precisamente representando al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en el tema de la transparencia. Es, si mal no recuerdo, déjame decirte, aquí la tengo, Elena Pérez. Es la comisionada Sigir Ares, que ella también el comisionado Ángel Trinidad Saldívar arremetió contra ella después de haberle dicho a Gerardo Felipe Laviaga Rendón lo que le dijo, que era un perezoso. Cuando le dijo que era un perezoso, también se metió algo medio complicado ahí, dijo que se dormía incluso en las sesiones de trabajo, lo cual la respuesta del comisionado me pareció un poquito torpe, yo la llamaría así, porque dijo, no, lo que pasa es que cierro los ojos para concentrarme mejor. Entonces, son declaraciones que no tienen mucho sustento y peso, pero que sí se observa que hay una diferencia, ¿verdad? Una fragmentación al interior del IFAI que, insisto, auditorio del 97.9. Es una crisis pasajera, la tormenta, insisto, pasará, pero mientras eso ocurre, el principal instituto de la transparencia en México ha acaparado los principales titulares de los medios de comunicación nacional, y bueno, pues eso tampoco se puede ocultar. Y a nosotros, como Secretaría de la Función Pública, lo que deseamos sinceramente es que este ejemplo a seguir, que es el instituto, que le ha costado a este país 10 años en su consolidación, pues por este tipo de grillas que en un ratito más las orientaremos, porque verá usted, auditorio, que me parecen más bien grillas políticas que cualquier otra cosa. Jesús, ¿algún otro comentario en torno a esto de lo que estamos hablando? Sí, ingeniero. Al nuevo comisionado del IFAI realmente no le va a ser sencillo, y no le va a ser sencillo no nada más por el hecho de que alguno de sus pues compañeros del IFAI se pronuncie o no se pronuncie. La verdad es que desde la creación del IFAI 2003 le llegaron 24,097 solicitudes de acceso a la información. Este año 2012 el IFAI cerró con 124,954 solicitudes. ¿Qué quiere decir? Que bueno, si tiene el presidente Gerardo Laviaga 190 o 200 solicitudes o 300 con respecto a las 124,000 que han sido atendidas y más, realmente creo que hasta el comentario era por demás del Ángel Trinidad. Hoy por hoy creo que el IFAI sigue teniendo una importancia fundamental para todos los mexicanos, va a seguir teniendo presencia, ya hizo sus primeras declaraciones con respecto al cambio de leyes para efecto de que tengan más transparencia. En fin, creo que le queda un trabajo en estos 2 años que va a estar como presidente del IFAI, muy importante. Con derecho a reelección, hay que decirle eso, es importante decírselo al auditorio. Mire, el hecho es, auditorio del 97.9 de Comunicación Transparencia, que el actual comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el maestro Gerardo Felipe Laviaga Rendón, el hecho es que ya
tomó protesta en el Senado, ya tomaron la protesta de ley, por lo tanto, eso no cambia, no va a cambiar el sentido de las cosas a pesar de esta realidad. El hecho es que el órgano garante de México, de esta nación, bueno, está, como toda institución luego ocurre, pasando por momentos complicados, más al tenor de los intereses personales, políticos, que del trabajo mismo de la institución. Yo creo que el IFAI seguirá consolidándose, de eso no tenemos la menor duda, claro. Pero sí es importante decirle al auditorio que esta crisis no deja de ser importante, aunque su solución está dentro de los mismos comisionados, porque fue de ahí de donde se originó. ¿Tú lo ves así, Jesús? Sí. ¿O piensas que hay un trasfondo en todo esto? No, mire, de acuerdo a todo lo que ha venido también saliendo en los medios de comunicación, los senadores, como ya lo mencionaste, lamentan pues todo este suceso. Algunos senadores de todas las bancadas se han pronunciado pues en apoyo a que esto, pues ya que salió a la luz, bueno, pues de manera interna el IFAI haga lo propio, que hagan lo que tienen que hacer en términos de solucionar su problemática interna y darle hacia adelante. Consideramos que es un hecho muy vergonzoso que dio un impacto al país y a los que estamos cercanos a este trabajo del acceso a la información y todo esto, pues nos fue impactante, pero considero que vamos a salir adelante como siempre se ha hecho. Coincido contigo, sí es también de suma importancia intentar decirle al auditorio lo siguiente. Al maestro Laviaga, actual comisionado presidente, bueno, siempre se le vinculó por la amistad con el expresidente Felipe Calderón. De hecho, llega en abril del 2012, corrígeme Jesús si estoy mal, llega al instituto y precisamente como que llegó con esa estrellita de que venía impuesto por parte del gobierno de la República, pero no hay que olvidar que pues el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone. Sí, entonces, claro. No, sobre aviso no hay engaño y también los comisionados no pueden decirse sorprendidos, porque finalmente todos fueron elegidos de la misma manera, a propuesta del Ejecutivo o de los propios partidos políticos. Claro. Pero quisiera reflexionar, Jesús, en estos últimos minutos que nos quedan del programa, que son como 5. A mí me llega a la memoria, hoy escribía un modesto artículo sobre la crisis del IFAI, las palabras que dijo en la 9ª Semana Nacional de Transparencia el doctor Juan Ramón de la Fuente. Mientras los nuevos comisionados que lleguen al IFAI no sean designados por perfil y bajo una convocatoria de conocimientos y que sean ciudadanos no vinculados a los partidos políticos, el IFAI puede transitar siempre con problemas. Es decir, el doctor Juan Ramón de la Fuente en su magistral conferencia Transparencia y Democracia se pronunció porque los nuevos comisionados llegaran a partir de una convocatoria y de perfiles muy específicos que atendieran el tema de la transparencia, pero no designados por los partidos políticos o por el jefe del Ejecutivo para intentar ciudadanizar el instituto que tanta falta le hace, no nada más en el país, sino en los institutos, en los órganos de transparencia en los estados. ¿Tu opinión, Jesús, en torno a esta reflexión? Ingeniero, considero que es muy valiosa. Yo creo que en términos de que la ciudadanía asista a una votación de esta naturaleza, bueno, pues va a ser la ganancia que todos vamos a tener. Efectivamente no se puede ser juez y parte, no podemos tomar decisiones al interior para nosotros mismos considerar que estamos haciendo bien las cosas. Necesitamos que, como en este momento, la sociedad pues imprima su sello y nos apliquemos para ejercer un derecho en términos de quienes queremos que conduzcan un instituto como lo es el IFAI. Bueno, yo creo que es el momento de recapitular un poco, auditorio, de comunicación transparente en el tema que hoy nos ocupó, que es la crisis, lo que yo denominé crisis política en el IFAI, el enemigo en casa. Déjeme decirle, auditorio, que desde el pasado 19, cuando fue designada en una cuarta votación el maestro Gerardo Felipe Laguerre Rendón, inmediatamente más se tardó en ser designado que en tener ya a su primer detractor, y ese fue otro comisionado, el comisionado Ángel Trinidad Saldívar,
que arremetió con toda furia hacia el ahora comisionado presidente, pero bueno, yo creo que esas declaraciones finalmente quedarán ahí. Hoy mismo leía un artículo del propio comisionado Trinidad Saldívar, muy crítico, todavía tirándole, como luego decimos en el argot periodístico, al ahora comisionado, a quien insiste, bueno, pues él hablaba de 293 expedientes rezagados, por 160 que normalmente traen el grueso de los demás comisionados. Y bueno, este tema, auditorio, nos da para muchos más programas, pero bueno, el tiempo se nos acaba y yo quisiera pedirle a Jesús alguna última reflexión en torno a la crisis que vive el IFAI, que insisto, no nos queda duda que días más, días menos, será superada por completo y todo el mundo a seguir trabajando como hasta ahorita. Claro que sí, ingeniero. Mi reflexión sería que mientras más claras sean las cuentas que rindan dentro del IFAI y al exterior, más confianza inspirarán y más fácilmente lograrán las metas que ellos se han propuesto. Y así lo verá la ciudadanía, quien lo calificará. Bueno, eso me parece de suma importancia, porque finalmente el órgano de la transparencia en México debe predicar con el ejemplo. De lo contrario, pues estaría en un grave contradicho. No hay que olvidar, Jesús, que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos fue designado el Instituto Internacional de la Transparencia en América Latina, justamente por el grado de avance que tiene el índice de credibilidad y confianza que le ha dado a México en estos 10 años, en donde, a pesar de la resistencia, a pesar de los pesares, la transparencia poco a poco se ha ido consolidando, poco a poco se ha ido metiendo en la cultura de las y los ciudadanos, y eso yo lo celebro. Por eso yo soy de los defensores del Instituto Federal de Acceso a la Información, y a pesar de los pesares, sé que la crisis pasará, sé que la tormenta pasará, y yo solamente quiero decirle, auditorio de Comunicación Transparente, que se nos ha acabado el tiempo, pero seguiremos hablando en los próximos programas de esta situación, y va a ver que finalmente esto quedará en el anecdotario. Yo quiero agradecerle a mis compañeros, a Luis Fernando, a Erika y a Jesús Freire, que me hayan acompañado en este programa, y por supuesto en controles a José Luis Cruz, que como siempre nos echa la mano, y esto no tendría una explicación si no fuera por su apoyo. Gracias, amigo de Comunicación Transparente, y nos vemos la próxima semana. Radiofónico donde usted y yo conoceremos a fondo el quehacer de la Secretaría de la Función Pública. Compartiremos temas sobre prevención, combate a la corrupción, transparencia, honestidad, modernización administrativa, atención y participación ciudadana. Gracias por acompañarnos. Lo esperamos la próxima semana en Comunicación Transparente.